Ponemos a grabar, así ya arrancamos, si les parece. Bueno, la idea es entonces comenzar con el diseño de segundo, de historia de segundo. Lo vamos a ver un poco más comprimido, ¿sí? Que lo que vimos de primer año. Vamos a tratar de no dar tantas vueltas, ¿sí? También la idea es que podamos tener un espacio para ver el de tercero y ver también algún tipo de actividad vinculado con el diseño de tercero, ¿sí? Es como para tener un pantallazo de estos diseños, como decíamos hace un ratito, pensando en cada uno de ustedes, en qué diseño va a seleccionar para después dentro de ese diseño ver el recorte que se va a hacer sobre la secuencia didáctica. También vuelvo a repetir por las dudas, y ahora que estoy grabando así queda también, por si alguien no se puede conectar en la clase de hoy, solamente lo ve a partir del video. Todavía no hablamos de secuencia didáctica, todavía no explicamos qué es una secuencia didáctica, ¿sí? Digo por la duda para que se queden tranquilos y tranquilas, ¿sí? Simplemente estamos viendo los diseños y los temas, los contenidos, ¿sí? Para que uno diga, bueno, yo tengo más afinidad sobre estos contenidos, la idea es que la secuencia la voy a hacer sobre esos contenidos. Bueno, arrancamos con el diseño de segundo de historia, simplemente una introducción que me parece muy válida para tener una coherencia con el diseño anterior, el diseño de ciencias sociales de primer año. La materia historia de segundo año marca los procesos que se construyen desde el periodo de la Baja Edad Media, que era donde había dejado el diseño de primero, ¿sí? Había terminado en la Baja Edad Media, es decir, se retoman los contenidos de primer año, ¿no? Para identificar los cambios y continuidades que se dan en el siglo XIV y XV. Retoma, y acá viene algo muy importante para la cuestión didáctica, ¿sí? Para tener en cuenta la cuestión didáctica, retoma los conceptos estructurantes propuestos en el primer año. Considera relevante la inclusión de principios que posibiliten la interpretación, la comprensión y la explicación acerca del cómo y por qué se producen los cambios sociales. Yo creo que esto lo tenemos que resaltar. Fíjense que los diseños, ya algo de esto planteaba el de primero y el de segundo aparece de una manera mucho más clara. Fíjense que los diseños de historia ya no estaba planteando el qué y el cuándo, ¿sí? No está yendo a los nombres, a las fechas, sino que la idea es que se logre interpretar, comprender o explicar el cómo suceden los cambios sociales o el por qué suceden los cambios sociales. ¿Bien? Esto lo tenemos que pensar a la hora de elaborar una propuesta pedagógica. Los diversos sujetos sociales se constituyen como tales en un contexto histórico, espacio y cultural, y es allí donde construye su primera noción de temporalidad. La noción de tiempo histórico, que esta noción de tiempo histórico nosotros ya trabajamos previamente, o por lo menos estuvimos viendo, ¿no? A que llamamos tiempo histórico, apoyándonos en Brodel, ¿no? Y la noción de tiempo de Brodel, esos tres motores de la historia, ¿no? La larga duración, la mediana duración y la corta duración. Bien. Bien, como para tener un esquema así bien general de esto, de historia de segundo año, tenemos que destacar primero los nombres de las 4 unidades que nosotros ahora la vamos a ver una por una, ¿sí? América y Europa, estos son los títulos. América y Europa, vínculos coloniales a partir del siglo XV, la formación del mundo americano colonial, América y Europa en el contexto de formación del sistema capitalista, formación de los entramados socioculturales latinoamericanos. Entonces, como punto para destacar acá, mucha historia americana, ¿sí? Cosa que los diseños curriculares anteriores no lo tenían. Acá aparece la historia americana muy destacada, obviamente en su vínculo, en la relación con la historia europea, claramente, ¿no? Como dijimos en la clase pasada, se destacan los mismos conceptos estructurantes. Los conceptos estructurantes son los que supuestamente siempre están cuando yo enseño cualquier tema de historia de cualquier año, que es naturaleza, cultura, espacio, tiempo, trabajo y sujetos sociales. ¿Sí? Naturaleza, tiempo, cultura, espacio, ¿sí? Sujetos sociales. Y los conceptos transdisciplinares, que también los conceptos transdisciplinares generalmente son los mismos, pero
no, cuando yo explico un tema, un contenido, puede haber uno, dos, tres conceptos transdisciplinares, pero no todos, ¿sí? Los conceptos transdisciplinares depende de cómo yo voy a presentar ese contenido a enseñar y sobre todo de qué manera presento las actividades para poder trabajar en torno a ese contenido. Pero entre los conceptos transdisciplinares, similitud-diferencia, continuidad-cambio, conflicto-acuerdo, ¿sí? Conflicto de valores y creencias, interrelación-comunicación, identidad-alteridad, poder. Bien, acá lo que está faltando son los conceptos básicos, que los conceptos básicos, no recuerdo bien quién había hecho una muy buena pregunta hace 15 días, se me escapó el nombre en realidad, pues si lo busco en la lista y lo leo seguro que lo encuentro, que había justamente preguntado sobre los conceptos básicos. Yo le había dicho que tiene que ver, los conceptos básicos son los que están, los que uno saca más directamente del material que está ofreciendo, ¿sí? Sea un libro, sea una fuente o lo que fuese. Ahora lo vamos a ir viendo igual eso con más detalle. La unidad número 1. Vamos con la unidad número 1, que es América y Europa, vínculos coloniales a partir del siglo XV. En síntesis, ¿sí? En síntesis para meternos en la unidad, esa unidad pone atención en lo modo que se articula a partir del descubrimiento de América las relaciones coloniales entre España y América. ¿Sí? Tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco la situación europea y americana, europea, y luego ese proceso de, entre comillas, descubrimiento. Recordemos que el concepto de descubrimiento vinculado a América es un concepto que ha estado con mucha atención, pero bueno, esto está tomado tal cual del diseño curricular, ¿sí? Y sigue apareciendo la idea de descubrimiento de América. Entonces, seguimos con la unidad número 1. En esta unidad número 1, entonces lo que tenemos es como objeto de estudio, si la unidad se llama América y Europa, vínculos coloniales a partir del siglo XV. Nosotros lo dijimos. El objeto de estudio son las transformaciones en la fuerza productiva de Occidente europeo, descubrimiento de América y desarrollo de las relaciones coloniales. Es decir, el objeto es ver la situación que está atravesando Europa, el descubrimiento para los europeos de este nuevo continente, y la dominación, ¿no? El desarrollo de esas relaciones coloniales que van. Bueno, los conceptos transdisciplinares, ustedes miran, estos conceptos transdisciplinares van a aparecer en la unidad 1, 2, 3, 4, son los mismos, ¿sí? Pero yo cuando toco cada contenido, yo voy a trabajar 1, 2 o 3 de estos conceptos transdisciplinares, no lo voy a trabajar todo. Y aparece como conceptos básicos: tiempo histórico, causalidad histórica, cronología, estructura, coyuntura, acontecimiento, sucesión, larga duración, corta duración, absolutismo, transición. Bueno, son ejemplos, porque conceptos básicos no son solo eso, pueden ser muchísimos más, ¿sí? Esperen que agrego a gente que se está sumando. Entonces, miren lo que son los contenidos, y acá volvemos al tema de que uno como docente tiene que hacer una jerarquización de contenido. Jerarquización es poner de una manera coherente y lógica, ¿sí? Qué contenidos son más relevantes que otros, seleccionar y recortar. Miren, tanto cuando ven la letra chiquitita del PowerPoint es porque tenemos una pila de contenidos. Tanto esa placa como esta otra placa forman parte solamente de la unidad número 1. Lo que es una locura, porque piensen de que es esto que vamos a más o menos nombrar ahora rápidamente, es muchísimo para una materia que tiene solamente 2 horas semanales. Historia de segundo tienen generalmente un día a la semana, 2 horas, o si tienen mala suerte van 2 veces a una escuela para 1 hora y 1 hora, ¿sí? Entonces, realmente es muchísimo lo que aparece como en la unidad número 1, y uno tiene que tener en cuenta que después trabaja las otras unidades. Entonces, en líneas generales, la unidad número 1, si vemos este primer recorte que aparece acá de contenido, tienen un ítem ahí, ¿no? Este recorte tiene que ver con las sociedades originarias de América.
mayas, azteca, incas, ¿sí? Y poder trabajar algún tipo de otra sociedad originaria. Después los temas que se desprenden de acá son comunes, ¿sí? Sistema de producción, qué división social tenían, ¿sí? Estas sociedades originarias de América, qué organización productiva, ¿sí? Es decir, qué organización económica generalmente se dice, la forma de distribución de apropiación del excedente, la jerarquización social, ¿no? Bueno, la cuestión de la religión, representaciones de diferentes cosmovisiones, diferentes variables. Bien. Luego, dentro de la unidad número 1, tenemos otro paquete de temas que es Europa. Las condiciones productivas en Europa Occidental, aumento de la productividad de la mano de obra y de la tierra, cambios en la relación del trabajo del espacio rural, acá ya estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Fortalecimiento de las rutas comerciales. El otro paquete, desarrollo del sistema financiero, esto sigue claramente en lo que es Europa, ¿no? Lo que es el sistema financiero, las transacciones comerciales, la organización del comercio y la acumulación en Europa, el aumento de población, la necesidad de nuevas tierras. Acá ya estamos con las causas o los factores que impulsaron a los europeos a la salida al mar, ¿sí? El límite del espacio europeo, el aumento del consumo y la nueva necesidad de conservación de alimentos. Y esta unidad sigue, la unidad número 1, consolidación de la burguesía. Por ejemplo, burguesía puede ser un concepto básico cuando trabajo este tema. Crisis de la cristianidad, la reforma protestante, la guerra religión, el absolutismo monárquico, ¿sí? Y llegamos acá ya en el cruce. ¿No? La ciencia y la tecnología como factores productivos que dinamizaron los cambios tanto en el mundo europeo como americano, la incorporación de América al sistema económico capitalista. Este diseño no dice, en la parte de los contenidos, el descubrimiento, entre comillas, y conquista de América, ¿sí? Sino que dice la incorporación de América al sistema económico capitalista mundial. Por ese título está... Los autores del diseño están dando por sentado que sería cuando América termina siendo conquistada por los europeos, ¿sí? Las distintas visiones puestas en juego en la presencia de los pueblos americanos. Bueno, la situación, la condición del aborigen, su explotación y su exterminio, la justificación del sometimiento, ¿sí? Encomenderos, comerciantes, bien. Ya acá meternos en lo que es la América colonial y sobre todo el impacto que tuvo sobre las poblaciones nativas. La orientación didáctica de la unidad número 1 es enseñar con cine. La propuesta está muy buena, es trabajar con cine, está muy buena porque si lo pudieron leer mejor, y si no lo pudieron leer, cuando tengan un tiempo, léanlo. El diseño que yo les subí del diseño de segundo año de historia, porque no dice solamente esto, sino que explica cómo utilizar el cine para enseñar historia, brevemente, pero lo explica. Bueno, acá sugiere, recordemos que las orientaciones didácticas son orientaciones, son sugerencias, solo puedo tomar o no, pero después de ver los temas que vimos, algunos de esos temas, ¿sí? Se intenta trabajar con cine y en este caso la idea es estudiar el contexto europeo a final del siglo XV y el punto de contacto con los americanos, ¿no? Y propone 2 películas, una para seleccionar, para trabajar, una Aguirre, la ira de Dios, y el otro 1492, La conquista del paraíso, ¿no? Son 2 películas del cual el diseño como orientación didáctica dice, mira, acá podemos trabajar con cine, lo que tiene que ver con conquista descubrimiento y conquista de América. No es lo único, eso está más que claro, se puede trabajar con imágenes, hay un montón de grabados de la época, bueno, hay infinidad de fuentes para trabajarlo. Vamos a la unidad número 2. La unidad número 2, si recordamos el título, es la formación del mundo americano colonial, es decir, ahora sí meternos de lleno en la América colonial. Bueno, esta unidad particularmente tiene propósito, ¿no?, de dar cuenta de los sucesos en América después de la conquista, como dijimos recién. Y fundamentalmente
poder abordar las condiciones en el contexto europeo y las razones que hicieron posible la paz social. Bien. Entonces, lo mismo, bueno, acá el objeto de estudio, si el título de la unidad 2 es la formación del mundo americano colonial, el objeto de estudio es las relaciones coloniales, ¿sí? Poder y autoridad, formaciones sociales y económicas coloniales entre 1570 y 1750. Si miran los conceptos transdisciplinares, son los mismos que vimos con anterioridad, exactamente lo mismo. Los conceptos básicos, algunos se parecen y otros han cambiado porque cambian los temas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, como hablamos ya de la América colonial, puede aparecer conquista, puede aparecer, por ejemplo, excedente económico, puede aparecer red de relaciones, división social del trabajo, ¿sí? Bueno, ni que hablar organización social estamental, ¿no? La conquista impuso que la sociedad se dividiese en estamentos sociales. Contenidos. Si miramos los contenidos, son 2 placas, son un poco menos, porque esta es la primera placa y la segunda ya vemos como que está más, más espaciado, pero de todas maneras es una buena cantidad. Acá tenemos, esperen que creo que hay gente que está teniendo problemas porque entra y sale, y la verdad que Internet está funcionando muy mal. Entre los temas que tenemos, entre los paquetes de temas que tenemos en la unidad 2, la formación del mundo americano colonial, tenemos por un lado lo que respecta a la sociedad y el territorio de América, ¿sí? La organización política y la organización territorial, ¿no? A ver, lo que comúnmente conocemos como la creación de virreinatos, ¿sí? y las organizaciones administrativas, como también la diferente organización política que tuvo y llevó adelante España fundamentalmente, que había sido, ¿no?, el reino que más tierra había conquistado, para poder tener un control político-militar, podríamos decir, de esos territorios, igual que Portugal, ¿no? Otro paquete de temas con respecto a esto tiene que ver con la catástrofe demográfica, que acá está apuntando a la población nativa americana, ¿no? Las condiciones de trabajo, cómo eran explotados, las enfermedades que trajeron los europeos, la disminución de la natalidad, cómo se empieza a tener menos hijos, la destrucción del tejido social, los sistemas económicos nativos. Y bueno, y esto mismo, este catástrofe demográfico está vinculado con la organización del sistema económico. Sociedad y territorio, catástrofe demográfica, seguimos lo social, y ahora organización del sistema económico. Minas, encomienda, hacienda, ¿no? Las diferentes unidades de explotación que llevaron los europeos en América. Finalmente tenemos otro paquete de temas que tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Gobernadores, corregidores, señores de la mina y demás. Luego ya miramos para el lado de Europa, ¿sí? Porque todo ese otro paquete de temas tiene que ver con América, y esto tiene que ver con Europa. El Estado absolutista, nuevamente, fíjense cómo repite el tema que habíamos nombrado en la unidad número 1, ahí como docente uno lo tendría que ver. La burocracia estatal, la nueva fiscalización. Fíjense en este contenido, por ejemplo, la reforización de Europa Oriental. Es decir, yo como docente de segundo año lo sacaría directamente, ¿sí? Porque aparte está hablando de Europa Oriental, está hablando de lo que sería Rusia y demás. La crisis del siglo XVII, diferencias regionales, las rebeliones campesinas, la gloriosa revolución inglesa y la monarquía limitada, ¿sí? Y acá tranquilamente se podría directamente seleccionar lo que tiene que ver con el Estado absolutista y cómo el Estado absolutista pierde poder, ¿no? Y ir en esto, las rebeliones campesinas, consolidación de la burguesía, los sucesos en Inglaterra y esas monarquías constitucionales o parlamentarias, esas monarquías que dejan de ser absolutas. Orientación didáctica para tratar alguno de los temas de esta unidad 2 es un estudio de caso. Propone la organización social y productiva colonial,
estudios sobre la jurisdicción de Tucumán colonial con distintas regiones, con formaciones étnicas y sociales a lo largo del siglo XVI-XVII. Lo cual me parece que, a ver, está en consonancia con lo que aparece acá, ¿sí? En la parte de América, pero no sé hasta qué punto es representativo de los contenidos, ¿sí? La unidad número 3, que tiene como título América y Europa en el contexto de formación del sistema capitalista, propone ya analizar lo que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Sí? Dentro de este paquete están las revoluciones, claramente, tanto europeas como en América. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial en la parte de Europa, ¿sí? Y por el otro lado, en la parte de América, primero, todo lo que tiene que ver con las reformas borbónicas, que ustedes creo que lo ven este año, si están cursando historia argentina y americana de segundo año, creo que lo ven este año hacia el final del año. Y después, bueno, las revoluciones, ¿no? En América. Entonces, acá lo mismo, si el nombre de la unidad es América y Europa, en el contexto de formación del sistema capitalista, el objeto de estudio trata justamente sobre estudios sobre las tensiones entre América y Europa en el contexto de los cambios revolucionarios, ¿sí? Es un contexto de revolución en ambos márgenes, tanto en América como en Europa. Los conceptos transdisciplinares son los mismos, los conceptos básicos, algunos se repiten y otros varían. Acá sí, obviamente, vamos a encontrar revolución como un concepto básico, ¿sí? Mentalidades, contrato social, ¿sí? Que están vinculados con este contexto. Como temas, contenidos a enseñar. Tenemos por un lado contenidos que refieren a Europa. La revolución industrial, por un lado, ¿sí? Todo los temas que tenemos acá tienen que ver con la revolución industrial, bien, en su diferente faceta, desde la situación de los trabajadores en la fábrica, cómo se organizan y están las primeras protestas, ¿sí? Hasta incluso cómo fue el desarrollo de la revolución industrial, ¿sí? Los tipos de industrias que se fueron desarrollando, ¿no? Gran Bretaña o Inglaterra particularmente como primer potencia industrial y el porqué y demás, ¿no? También sobre Europa lo que observamos es lo que conocemos comúnmente como Revolución Francesa. Bien, acá aparece con crisis del absolutismo, la importancia del iluminismo, ¿sí? Bueno, es mucha cháchara, pero termina siendo lo que es Revolución Francesa, con las causas que llevaron a la revolución, y acá directamente, donde dice la revolución política burguesa, el caso de la Revolución Francesa ya entra de lleno en ese proceso. Y finalmente, América, ¿no? Como habíamos dicho, con lo que tiene que ver con las reformas borbónicas, fundamentalmente, ¿no? Y los cambios que van a producir. Y quedan las reformas borbónicas, quedan ahí, ¿sí? Reorganización de las unidades políticas, ese cuando se crea el Virreinato Río de la Plata, Nueva Granada, ¿sí? Y demás. La orientación didáctica lo que propone también es un estudio de caso, la unidad número 3, el Río de la Plata a fines del siglo XVIII, estancias y chacras, agricultura y ganadería colonial, mercado interno, bien. Igual como que se pierde, ¿no? Me parece tanto en la unidad 3 como en la unidad 2. Creo que lo que ofrece el diseño como orientación didáctica es como que se pierden los contenidos. Me parece que, por ejemplo, en la unidad 1 es como más claro, ¿no? Dice, bueno, acá la idea es que se trabaje conquista de América, descubrimiento y conquista de América a partir de películas, a través de cine. Acá con los estudios de casos como que queda medio perdido. La última unidad es una unidad muy compleja y muy novedosa. ¿Por qué? Porque es una unidad que, a ver, es salir del recorrido histórico y ver el presente, ¿sí? Es algo también que queda muy descolgado, porque después vamos a ver el diseño de tercero, y el diseño de tercero no presenta esto, y el diseño de primero tampoco. Nosotros hasta ahora vimos
la unidad 1, 2 y 3, que tienen un recorrido histórico, cronológico. La unidad número 4, que se llama Formación de los entramados socioculturales latinoamericanos, lo que invita es un poco a que los chicos, a los alumnos de segundo, después de ver los temas de primero, segundo y tercero, la unidad 1, 2 y 3, tener una mirada general y analizar cuestiones que son del presente. ¿Sí? Entonces, acá aparece, por ejemplo, estos son los contenidos a enseñar. Miren, por ejemplo, a ver, los saberes originarios de América, destrucción y pervivencia en el sistema colonial, destrucción y pervivencia en el sistema colonial, las distintas formas de prejuicio y discriminación como fundamento de la dominación, presencia de la multiculturalidad en la vida cotidiana, la alimentación, la creencia, los valores, la comunicación, las expresiones artísticas, prácticas, no analizar la sociedad ahora, ¿no? Y ese entramado cultural que ha dejado la conquista y los procesos que siguieron después. ¿Sí? Por ejemplo, movimientos y luchas actuales de resistencia aborigen en la Argentina, en la lucha por el territorio central, por ejemplo, ¿no? Tomar los casos de problemas de tierra en Chile o en Argentina puntualmente, ¿no? De los reclamos que hay de sociedades nativas y demás. Bien, estos son ejemplos de esa unidad número 4, que tiene que ver con mirar el presente, ¿no? A partir de ese estudio del pasado. Como orientación didáctica, lo que presenta es un proyecto de estudio que tiene que ver con tiempo, espacio y sujetos sociales en la construcción de la trama multicultural de América Latina, una historia de contraste. Entonces tratar de ver, ¿no? Esos efectos, esas consecuencias que ha tenido la colonización y llegar a ver hoy lo que ha dejado y demás, ¿no? Tiene que ver más que nada con eso. Bien, eso es lo que respecta a segundo año, ¿sí? Tema de contenidos, orientaciones didácticas, simplemente eso. Si les parece, comparto el de tercero. Así vamos avanzando con el de tercero, porque después se va a cortar y ingresamos con el mismo link. No, esperen que este es el que recién compartí. Me equivoqué. Aquí tendría que... Pero, ¿por qué este es el de...? A ver si me deja... Perdón, esperen que voy a ver si salgo de pantalla completa, porque no veo que esté... Acá está. Lo cierro. Y lo cierro. Ahí está. Ahora bien, vuelvo con ustedes. Ahora sí, a ver, creo que tendría que aparecer. Acá está. Demoro un poquito, pero me avisan si lo pueden ver ya la portada. Me avisan con la voz porque no los veo a ustedes, ese es el tema. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Sí. Perfecto, bárbaro. Bien, el mismo tipo de ejercicio, ¿sí? El diseño de tercer año, como un pantallazo general de lo que trata de abarcar en cuestión de contenidos y también en cuestión pedagógica. Bueno, retoma obviamente el de tercer año, retoma lo que tiene que ver con esos procesos vinculares entre América Latina y Europa, ¿sí? Poniendo mayor énfasis en lo que va a ser todo el proceso de formación, de construcción de los estados nacionales en América Latina. Nuevamente, así como destaqué el de segundo año, el de tercero tiene un peso en América Latina muy importante. El diseño de historia de tercer año lo que propone a nivel pedagógico, ¿no? Didáctico-pedagógico, es el análisis de los procesos, la simultaneidad, ¿sí? La multicausalidad, podríamos decir, la contemporaneidad y las relaciones entre los sujetos sociales, ¿no? Tomando como el conjunto de variables que permiten explicar la formación
de los estados nacionales. Es decir, en tercer año lo que se observa mucho, pedagógicamente hablando, tiene que ver con la simultaneidad, la multicausalidad, la multiperspectividad en la historia. En líneas bien generales, después vamos a ver cada unidad en su interior. La unidad número 1 tiene como título Crisis del orden colonial y la guerra de independencia. Recuerden que el de segundo año en América había quedado en las reformas borbónicas, ¿sí? Acá entra ya en la crisis que se va a producir, entre otras cosas, por ese intento de reformas y ya las guerras de independencia. La unidad 2, cambios en la estructura política, económica y social latinoamericana en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Sería hasta 1850. La unidad 3, transformaciones del capitalismo, imperialismo y colonialismo, es la única unidad, la unidad 3, que está mirando pura y exclusivamente a Europa. ¿Sí? Es la única unidad que está clavada ahí. Y la unidad número 4 ya habla de Argentina. ¿Sí? Ya no habla de América Latina, sino que habla de Argentina, organización de la Argentina moderna, historia de contraste. Los conceptos estructurantes, como dijimos para el diseño de segundo y el de primero hace 15 días atrás, son lo mismo: naturaleza, cultura, espacio, tiempo, trabajo y sujetos sociales. Cuando enseñamos cualquiera de los contenidos que vamos a ver dentro de estas unidades, estaríamos explicando eso de fondo, ¿sí? Como telón de fondo. Y si miramos, los conceptos transdisciplinares son exactamente lo mismo. Yo cuando enseño un tema puedo estar enseñando al mismo tiempo, además del tema del contenido de historia, puedo estar enseñando los conceptos de similitud y de diferencia, de continuidad de cambio, de conflicto-acuerdo, de conflicto de valores y creencias, interrelación-comunicación. Puedo estar enseñando el concepto de identidad, de alteridad o de poder, ¿sí? Son conceptos que puedo ir enseñando. Después nosotros vamos a ver con ejemplos cómo podemos identificar estos conceptos en una actividad, ¿sí? O en un texto que doy para que los alumnos lean. Bien, vamos a la unidad número 1. Creo que vamos a ver la unidad número 1 y después se va a cortar, ingresamos con el mismo link, ¿sí? La unidad número 1 dijimos que el título es Crisis del orden colonial, guerra de independencia. El objeto de estudio es crisis del pacto colonial y la desintegración del imperio. Es decir, el objeto de estudio que se tiene cuando se analiza la unidad número 1 es cómo entra en crisis ese pacto colonial, entre comillas, y cómo se rompen los lazos con el imperio español, ¿sí? Los conceptos transdisciplinares son lo mismo, como conceptos básicos de esta unidad número 1 aparece, bueno, diversidad económica, movilidad social, mestización, legitimación del poder. Esto, por ejemplo, es un concepto muy básico, muy importante en este periodo, ¿no? Legitimación del poder, cuando ya España deja de gobernar y se tiene que construir un nuevo poder que se tiene que legitimar. Pero también, por ejemplo, legitimación del poder cuando vemos que la Revolución de Mayo, por ejemplo, cuando viene la noticia de que Fernando VII está en prisión, que él encarnaba el poder y legitimaba el poder, es decir, legitimaba el por qué España podía dominar América, y ahora está preso y no hay un rey, hay todo un vacío del poder, ¿sí? No sé si vieron o leyeron algo sobre el tema de ver, seguro que vieron, y escuchar y leer seguro, ¿sí? Sobre la Revolución de Mayo y sobre los sucesos en torno a europeos, ¿no? En España con Francia y las repercusiones en América. Pero bueno, como ejemplo, digo, de la legitimación de poder. Bueno, ni que hablar el concepto de revolución, ¿no? Acá están las revoluciones en América, ¿no? Por ejemplo. Los contenidos a enseñar son esos dos paquetes que tenemos ahí. Por un lado, la sociedad tardocolonial. Esto retoma lo que plantea el diseño de segundo, en la última unidad, en la unidad número 3, perdón, en lo último que se ve en la unidad número 3. ¿No? España del siglo XVIII,
las reformas borbónicas, ¿no? Bueno, todos estos puntos acá. El segundo paquete dentro de la unidad número 1 son las revoluciones de independencia, ¿no? Ver lo que sucedía en España, la coyuntura internacional, el proceso político español, 1808-1810, acá es cuando meten en cana a Fernando VII, ¿no? Las revoluciones y la guerra de independencia, distintas perspectivas sobre la emancipación americana, ¿sí? Salgo porque ya se va a cortar y volvemos a ingresar por el mismo link, ¿sí? Por el mismo link volvemos a ingresar. Y retomamos de lo que queda ahí, ¿sí? No sé si quieren alguna pregunta realizar. Esperen que acá. Ahí está, ahora sí. Aquí y estábamos acá, perfecto. Decíamos, estos serían los contenidos entonces, ¿no? Desde las reformas borbónicas hasta lo que son las guerras de independencia, ¿sí? Pero también fíjense que hay un tema, hay un contenido que dice distintas perspectivas sobre la emancipación americana, que ahí está dando la idea de la multiperspectividad, ¿no? Como diferentes miradas de la independencia americana. Esas diferentes miradas pueden ser de la historiografía, es decir, ver diferentes autores, o puede ser de los mismos sujetos sociales que vivieron ese proceso de independencia. Por ejemplo, no sé, tomar cómo veía el proceso de independencia un español, un criollo y un mestizo, por ejemplo, ¿sí? La propuesta didáctica, a mí me parece que la propuesta didáctica del diseño de tercero son mucho más acertadas que la de primero y la de segundo. Son mucho más claras, a mí me parece. Son mucho más claras y se vinculan mucho más con las unidades de contenido que presentan, ¿no? Con los contenidos que están en cada unidad. Entonces, siguiendo con ese contenido que yo le destaqué, distintas perspectivas sobre la emancipación americana, propone como orientación didáctica un estudio comparado entre la revolución en México y la revolución del Río de la Plata, ¿sí? Que me parece que está muy bueno, muy viable para poder trabajarlo, ¿sí? La unidad número 2, que tiene como títulos Cambios en la estructura política, económica y social latinoamericana en la primera mitad del siglo XIX. Creo que de todo el diseño de tercero es la más entreverada, es la más extensa y es la que uno tendría que mirar como docente dónde recorta y qué da de eso y qué quedaría debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera. El objeto de estudio que se tiene para esa unidad es la fragmentación política y la gravitación de las formas estatales provinciales en Hispanoamérica y en el Río de la Plata. A ver, dicho de una manera más simple, tiene que ver con ya el poder del Imperio Español ya disuelto y no otro poder que lo reemplaza, ¿sí? Sino toda esa anarquía de fragmentación política, de divisiones, ¿no? Que va a ser todo un recorrido y una construcción para después que se conformen los estados nacionales y los países como lo conocemos nosotros ahora. Los conceptos transdisciplinares son los mismos de siempre, los que yo ya nombré, ¿sí? Y los conceptos básicos, bueno, acá cambian algunos. Legitimación del poder, por ejemplo, continúa, pero hay otros que cambian, ¿no? Por ejemplo, acá me parece que el de vida cotidiana es muy importante, porque en definitiva, en alguno de los contenidos hace referencia a la situación social. Los contenidos a enseñar. Yo le decía de que esta unidad número 2 es la más extensa, tiene 2 placas, como pueden ver, ¿sí? Tienen que acepto a Camila y a Jessica, ahí está. Tiene 2 placas, como pueden ver, y tiene los siguientes paquetes de tema dentro de la unidad número 2. El primer paquete de tema tiene que ver con las consecuencias de la guerra de independencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, donde dice la formación de los centros dinámicos, donde dice el impacto de la guerra en la vida cotidiana y en la esfera productiva, yo ahí tranquilamente puedo estar trabajando este concepto básico que es vida cotidiana, tranquilamente. ¿Sí? Puedo estar trabajando eso.
por dar un ejemplo. Bueno, crisis en la economía regionales, acá el ingreso de Gran Bretaña, la presencia económica de Gran Bretaña. El otro paquete de tema de la unidad número 2 es el Río de la Plata, ¿sí? Después de la independencia. Ahora ya se centra en el Río de la Plata después de la independencia. Y acá, bueno, el gobierno de Rivadavia, en realidad el gobierno de Martín Rodríguez, ¿no? Como gobernador, y Rivadavia como ministro, como su ministro, ¿no? Y toda esa feliz experiencia que se lo conoce en la historia de Buenos Aires, ¿no? Con esos cambios que se vienen dando. Los campesinos y la formación de los núcleos burgueses regionales, por ejemplo, este tema yo no sé hasta qué punto lo daría. Yo, por ejemplo, que enseño en tercero, yo esto no lo doy, ¿sí? Son uno de los temas que corro, una cuestión del tiempo. Y esto continúa con otro paquete, seguimos en la unidad 12, otro paquete de temas que son los conflictos políticos de la posindependencia, la inestabilidad en las organizaciones de los nuevos gobiernos, gobiernos civiles, bueno, el caudillismo, el caciquismo, ¿no? El federalismo, regionalismo, el campesinado nuevamente. Luego se va a la organización del espacio productivo. Yo no sé acá, por ejemplo, si el título es los conflictos políticos en la posindependencia, acá ya empieza a hablar de lo económico, ¿sí? Estancias, heladeros, sectores sociales, bueno. Finalmente, el otro paquete de la unidad número 2 tiene que ver con el rosismo, ¿sí? Tiene que ver con el rosismo. Transición hacia el federalismo rosista, bueno, y toda característica del gobierno rosista, la política de la confederación, Rosas y la ley intelectual, la ley de aduana, la generación del 37, y fíjense que en el último contenido de la unidad número 2, dice la Confederación Argentina como problema en la producción historiográfica argentina. Es decir, cómo desde los historiadores se ha tomado el tema del rosismo, ¿no? Se ha tomado el rosismo, se ha reconstruido el rosismo. Como orientación didáctica, lo que plantea, que es, vuelvo a repetir, me parece que la unidad 2 es la unidad más complicada, más compleja de todo el diseño de tercero, el fortalecimiento de las narrativas mediante la enseñanza de la historia, y el proyecto es lectura y análisis de relatos de viajeros. ¿Sí? Tenemos que la unidad número 1 proponía una historia comparada entre México y el Río de la Plata en la Revolución. Acá lo que propone es un proyecto de investigación que tenga que ver con fuentes primarias, que son los relatos de viajeros. ¿Sí? Obviamente de que acá, muy posiblemente, sea para poder trabajar esto que está acá. ¿Sí? La presencia económica de Gran Bretaña, porque muchos de esos viajeros son británicos. Y muchos de esos viajeros informan las posibilidades que hay de explotación en América Latina, ¿sí? De inversión de explotación en América Latina. También no es menos cierto que los relatos de viajeros me pueden servir para trabajar esto, el impacto de la guerra en la vida cotidiana, ¿sí? Pero bueno, el relato de viajero lo que apunta, o si no, Rosas, el gobierno de Rosas visto por viajeros, ¿sí? Cuando habla de viajeros está hablando, por decirlo de alguna manera, de inmigrante, pero no inmigrante, a ver, justamente no dice inmigrante, dice viajero, porque un migrante es una persona que viene para trabajar, y viajero en realidad es una especie de informante, ¿no? Una expedición que están mirando y demás. La unidad número 3, que tiene como título Transformaciones en el capitalismo, imperialismo y colonialismo, se aboca puntualmente a lo que tiene que ver con la historia europea. El objeto de estudio dentro de ese título es la consolidación y expansión de la sociedad capitalista y la formación de los imperios coloniales. ¿Sí? La formación de los imperios coloniales. Acá, obviamente, ya América había sido colonia, se había independizado, por lo menos en términos formales, ¿sí? Acá está orientado a los otros imperios que van a formar parte de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo lo que es Asia y África. Los conceptos transdisciplinares son los mismos, los conceptos básicos obviamente pueden cambiar. Fíjense, por ejemplo, dice imperialismo, neocolonialismo, aculturación, ¿sí?
son conceptos que están más vinculados con este tema de la formación de los imperios coloniales. Entonces, tenemos como paquete de contenido, tenemos esto que está acá. ¿Sí? Se asemeja a la unidad número 1. Tenemos 2 paquetitos de contenidos pequeños, muy, muy bien organizados. El primero tiene que ver con la segunda revolución industrial. ¿Sí? Nosotros vimos que para el diseño de segundo año se hablaba de la primera revolución. En el diseño tercero vemos la segunda revolución industrial, ¿no? Y dentro de todo lo que figura acá es el desarrollo de esa revolución industrial, ¿no? Son temas, contenidos de esa revolución industrial, ¿no? Y entre ellos aparece el nuevo pacto colonial, reparto del mundo y la situación colonial, que tiene que ver con el reparto de África y demás. El otro paquete de contenidos tiene que ver con las revoluciones políticas burguesas en Francia de 1848. En el diseño segundo se vio la Revolución Francesa de 1789. Acá se ven las revoluciones de la primera mitad, del siglo XIX, la de 1820, 1830 y fundamentalmente la de 1849, que se cruza con la Revolución Industrial porque fíjense que tiene, por ejemplo, los problemas de vivir en una sociedad industrial, organizaciones y luchas obreras, es decir, se relaciona con la revolución industrial. Como orientación didáctica propone un trabajo de investigación, ¿no? Que tiene como un título Un mundo sólido y un progreso sin fin, como pregunta, transformaciones en Europa en la era del imperialismo. Finalmente, la unidad número 4 es lo que nosotros conocemos como historia argentina. ¿Sí? Tiene que ver con la organización de los estados nacionales y el proceso de la inserción plena de la economía mundial. Los conceptos transdisciplinarios son los mismos, lo básico obviamente que pueden cambiar algunos, ¿sí? Algunos pueden cambiar, por ejemplo el de nación aparece muy importante. Nuevamente, legitimación del poder es muy importante, se crea un Estado nacional y se tiene que legitimar como autoridad política, ¿no? Bueno, ni que hablar con oligarquía como concepto, sí, que antes no aparecía y que aparece acá. Se organiza en cuatro paquetes. El primero, la organización del Estado moderno, ¿sí? Las variables de la formación del Estado moderno, bueno, las guerras civiles, mételo de la guerra al Paraguay, la guerra al Pacífico, entre Chile y Bolivia y Perú. Pero esa partecita es de América y después ya se mete con Argentina. Argentina, constitución y periodo de transición hasta 1860, la situación social de la frontera, si está hablando de lo que nosotros conocemos como campaña del desierto, entre comillas, integración del territorio. El segundo paquete, la transición al capitalismo de América Latina, los procesos de constitución, la abolición de la esclavitud, la enajenación de las tierras comunales, bueno, esto aparece como medio tirado de los pelos dentro de este paquete de temas. Acá tenemos el crecimiento y la economía agroexportadora argentina, nuevamente, y todos estos temas que están acá adentro tienen que ver con Argentina, del ferrocarril, de diferentes etapas del desarrollo del modelo agroexportador, ¿no? Del cuero a la lana, de la lana al cereal, del cereal a la carne, la inmigración, ¿sí? La inmigración masiva, bueno, las cuestiones urbanas, cómo impacta el cambio urbano tras esa inmigración masiva, bien, esos tipos de cambios. Y finalmente, la consolidación del poder económico del sector dominante terrateniente, y sigue hablando de Argentina, porque, por ejemplo, dice el control del poder por parte de la élite oligárquica, elecciones y participación política, la crisis del régimen conservador, la revolución del 90, de 1890, que es un hecho argentino, los sectores reformistas, el centenario, es decir, 1910. Bien. Lo que propone para trabajar como orientación didáctica es justamente trabajar sobre el patrimonio histórico. ¿Sí? Yo acá me parece que es la única orientación didáctica que la veo como media tirada de los pelos, porque lo que propone es, bueno, que se trabaje con los chicos, ir a un museo y demás. No digo que no se pueda hacer, sino digo por los temas que tiene, ¿sí? Es un poco complicado.
Quizá lo podemos pensar, supónganse en acá, ¿no? Empecemos en un caso local, nosotros que estamos acá en Solano, en Quilmes, ¿no? Redes ferroviarias y puertos, quizás esto, capaz que algo puede haber en el Museo del Transporte, digo, ¿sí? Como ejemplo, como un ejemplo para poder trabajarlo, un ejemplo local y demás, ¿no? Pero aparece medio complicado como lo sugiere, ¿sí? Como lo sugiere. Bien, esos serían en líneas generales los contenidos y las orientaciones didácticas. Yo lo que les quiero compartir ahora, algo que me parece que es mucho más dinámico que lo que vimos nosotros recién, que son actividades, ¿sí? A ver si lo pueden, si se comparte primero. Son actividades que serían para tercer año, ¿sí? Vamos a presentar el de tercer año porque el de segundo ya lo pasamos. ¿Se compartió? ¿Lo llegan a ver? Está cargando, profe. Perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Nada, esto como para ir viendo, si no vamos a hablar de secuencia didáctica, pero sí me parece que está bueno ver como actividades aisladas y ver en esas actividades aisladas los recursos, por un lado, ¿sí? El tema de recursos, y por el otro lado el tipo de actividad que hay. Bien. Por ejemplo, un tipo de actividad, estamos viendo como tema el sistema político argentino, estaríamos viendo esa unidad número 4 que nosotros presentábamos ahí, ¿sí? Con los gobiernos, la oligarquía y la crisis de la oligarquía y demás. Entonces, por ejemplo, mediante los conocimientos previos de los alumnos se completa el siguiente cuadro. Respecto a las características del sufragio en la actualidad, ¿no? Se completa en la actualidad. ¿Cómo es el voto? No sé, los pibes te dirán, es secreto, es obligatorio, ¿no? Y demás. Y a partir de ahí, completar con la ley Sáenz Peña, como para ir comparando qué continúa y qué se ha modificado. Luego se presenta un texto. Fíjese que el texto que se presenta es breve y es de Natalio Botana. Capaz que lo escucharon nombrar alguna vez, es un historiador, ¿no? Este texto está sacado y adaptado, se ha modificado palabra, ¿no? de un libro de historia llamado El Orden Conservador. Es decir, acá hay una adaptación de un libro que no está dirigido para chicos de secundario, está adaptado para hacer un recurso para enseñar historia, ¿sí? En este texto adaptado, ¿sí? Teniendo en cuenta el texto, se termina de completar el cuadro de un lado y del otro. Después. ¡Este pendejo de mierda! ¡Un pendejo guaparo! ¡Tómatela! Nico, te lo acabo de hablar. Luego. Puede silenciarla ahí, profe, igual si quiere los audios, los micrófonos, ¿no? Sí, yo le pediría a ustedes si pueden silenciarlo mejor, porque tendría que salir de compartir pantalla, ¿sí? Simplemente como para no interferir. Obviamente que ustedes cuando quieran preguntar algo, desactivan el micrófono y preguntan, eso está más que claro. Después, por ejemplo, analiza el fragmento de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini es un político de los más importantes conservadores, ¿no? Esto es una fuente primaria, un discurso de 1898. Fíjense que el discurso es muy pequeño, no es algo de 5 hojas, ¿se entiende? Es un recorte, es una selección. Dice, analizar el fragmento de Carlos Pellegrini y con lo elaborado, con la actividad anterior, hasta aquí, realizar un breve texto informativo que caracteriza el régimen político del periodo que estamos abordando, ¿no? Y después presenta imágenes. Una vez que se lee todo eso y que se sabe de la manera de hacer trampa que tenía la oligarquía y demás, ¿no? Escribe un comentario a la siguiente imagen. ¿Sí? Acá ya el alumno o la alumna con sus propias palabras y a partir de lo que pudo incorporar. Acá hay otra imagen más. Otra actividad, ¿no? A partir de la lectura del texto y de las fuentes que se pone a continuación, ¿por qué se denomina desierto el espacio conquistado por el ejército argentino?
describa las consecuencias económicas, compare y comente las diferentes interpretaciones que los autores expresan. Entonces, presentar 3 fuentes, ¿no? Una primera fuente que es de García Belsunce y de Carlos Floria, Historia de los Argentinos. Fíjense que es un recorte muy pequeño, es una selección que se ha ¿Qué algo, adaptado. amigo, pues? La Benito, fuente, ¿qué algo? la fuente 2, que es de Mario Rapoport, de Historia Económica, son 2 fuentes que aparecen acá, y a partir de esta fuente, fíjense que acá hay un ejercicio que dice compare y comente las diferentes interpretaciones de los autores. Acá estamos hablando de esta multiperspectividad, por lo menos ver 2 miradas diferentes sobre un mismo proceso histórico, ¿sí? A partir de lo que escriben historiadores estamos haciendo acá. Otro ejemplo, recién veíamos en el diseño que se habla del impacto urbano, decía la unidad número 4, ¿no? Hablaba de la migración masiva del impacto urbano. Entonces, por ejemplo, trabajar la vida en los conventillos, ¿no? Fuente 1, de un historiador, Juan Suriano, El conventillo. Fuente 2, de Leandro Gutiérrez, Los trabajadores y su lucha, son todos historiadores. Y nuevamente el mismo autor, Leandro Gutiérrez, pero otro texto llamado Las condiciones de vida de los sectores populares. Ofrecer a los estudiantes un cuadro que es sobre enfermedades entre 1880 y 1890, el periodo que estamos analizando, ¿no? Y entonces como actividad, observa el cuadro de enfermedades y responde qué enfermedades existían ya en el país, qué enfermedades aparecieron luego, ¿no? Bueno, una serie de preguntas para que analicen el cuadro y después actualmente, ¿no? Y demás. Y luego dice, el punto 2, redacta un texto explicando las dificultades y problemas en las condiciones de vida y de trabajo de las ciudades. Para hacer ese texto, los chicos tuvieron que analizar estas fuentes que aparecen acá y analizar el cuadro, ¿sí? Un poco para tener una idea, la idea es poder presentar como una serie de recursos, ¿no? En este caso, una serie de consignas como para ver dónde orientar, ¿sí? Muestro rápidamente otro ejemplo así muy breve de tercer año como para, a ver si este me lo permite, y si es este el que quiero que vean. No, este no es. Esperen que lo dejo de compartir porque este no era. Voy a compartir. Ahí vamos, un segundito que... acá. Esta actividad lo cierro. Ahí estamos, ahora sí. Vamos a compartir. Ahí me parece... Quiero mostrarles, ¿se acuerdan que la unidad número 1, en las orientaciones didácticas, proponía una comparación de la Revolución Mexicana con el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, simplemente y a modo de recursos, ¿sí? A modo de recursos. ¿Ahí lo llegan a ver o se estará cargando todavía? Sí, profe, sigue cargando. ¿Está cargando? Sí, sí. ¿O ya lo ven? No, está cargando, No. profe. Ah, bueno. Lo que van a ver... Perfecto, perfecto. Lo que van a ver es también un fragmento, fíjense los fragmentos que pequeños que son, un fragmento de un historiador que ustedes lo deben conocer y muchos lo deben odiar, que es Alperín Dongui, ¿sí? Adaptado, que habla sobre la revolución en el Río de la Plata. Y abajo lo que hay es una fuente primaria sobre la revolución del Río de la Plata, dice un corresponsal del magazine, es un británico, del lector londinense a comienzos de 1810. ¿Sí? Y un pequeño fragmento de una fuente secundaria, Alperín Dongui, ¿sí? Alguien que me cuenta lo que pasó en el Río de la Plata durante la Revolución, y uno que lo vivió.
Y para México, o Nueva España, ¿no? Lo mismo. Un fragmentito de un historiador, ¿sí? Acá elegí el texto de Jarquín, un fragmentito sobre la revolución en Nueva España, y una selección también de una fuente primaria, que esta es una fuente de 1813, que es justamente de Morelos, uno de los líderes revolucionarios, un fragmento de la Carta de Morelos, llamado Las Guadalupes, ¿sí? Entonces, no solamente acá en estos fragmentos coinciden de que tengo un historiador que me habla de la Revolución del Río de la Plata y un historiador que me habla de la Revolución en Nueva España, en México, y que me coincide que tengo una fuente primaria y una fuente primaria, sino que además tiene que coincidir en parte el contenido que brindan, ¿sí? El contenido que brindan para poder comparar eso. Por ejemplo, doy un ejemplo de puntualmente lo que está acá, ¿sí? Yo acá con esta fuente que está acá, yo por ejemplo puedo hacer que los alumnos comparen el papel que tuvo la Iglesia, por ejemplo, en la Revolución en el Río de la Plata y en Nueva España, que fueron completamente diferentes. Sí, que fueron completamente diferentes. Y esto me lo dice las fuentes que están acá, estos recortes. En México un papel muy activo, no de toda la Iglesia, pero sí de un sector de la Iglesia, mientras que en el Río de la Plata completamente ausente y hasta incluso antirrevolucionaria, claramente antirrevolucionaria. ¿Sí? Por ejemplo, son una de las posibilidades que aparecen, que están, ¿no? Bueno, también hay sobre relatos, por ejemplo, relatos de viajeros, fragmentitos de relatos de viajeros que tengo por ahí, y muestro lo último, porque el de viajeros es como medio parecido al que mostré recién. Yo quiero que vayan mirando el tema de recursos, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo fuentes escritas, si se quiere, ¿sí? Fuentes escritas. Vimos también fuentes estadísticas, porque ¿se acuerdan el cuadrito ese de las enfermedades que les mostré? También serían como fuentes estadísticas. Son recursos, ¿no? Son recursos. No sé si ahí ya subió esto. ¿Subió? Perfecto. Sí, bárbaro. Por último, esto ya para terminar, como para que vean. ¿Se acuerdan que la unidad número 3 del diseño tercero hablaba de la revolución industrial? Y uno de la segunda revolución industrial. Y uno de los contenidos hablaba, bueno, de los problemas ambientales que aparecían en las ciudades a partir de la revolución industrial y demás, ¿no? De la situación de los trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo, ¿sí? Y demás. Entonces, por ejemplo, como para trabajar, estos son fuentes escritas, que son fuentes escritas primarias, ¿sí? Fuentes escritas primarias. Primarias son, cuando decimos primaria, fueron escritas en la época. Por ejemplo, acá tenemos la opinión de un inspector de fábricas, ¿sí? Un inspector de fábrica que observa cómo son las fábricas, que no tienen ventana, que no tienen nada, que ve los trabajadores, la cantidad de horas y el estado de los trabajadores, que ve muchos niños dentro de la fábrica, todo eso lo describe el inspector de fábrica. A ver, no es que estaba prohibido el trabajo infantil, está más que claro esto, ¿sí? No está prohibido el trabajo infantil en este contexto, pero sí se toman recaudos, y entonces hacen anotaciones que son muy interesantes. Esos informes se pueden cruzar con fuentes estadísticas, como por ejemplo estos gráficos que aparecen acá, ¿no? Son gráficos de tortas, ellos llaman gráfico de tortas, ¿no? El gasto de una familia obrera y el gasto de una familia burguesa. Si miramos la mitad, más allá de que uno tenga más plata y otro menos, más allá de eso, vemos como, por ejemplo, más de la mitad del sueldo los obreros lo destinan a comer, ¿sí? Mientras que los burgueses, la alimentación es apenas un 21%, en el otro es un 52%. Y aparte también, por ejemplo, los gastos de la familia obrera es alimentación, vestido y alojamiento, es decir, casa, ropa y alimento, mientras que en el caso de la familia burguesa, además de esos, hay uno que dice varios,
que es educación, que es transporte, que es salud, que la familia obrera no puede gastar. Y también otro recurso muy, muy bueno para cruzar con esos informes son imágenes. Desde las primeras fotografías que toman las viviendas obreras hasta los grabados de esas ciudades y demás, ¿no? Entonces, esto es... Perdón, puse esto a anotar. ¿Para qué puse a anotar? No. Esto es solamente como para... Esto último que agregué es solamente como para ver de un pantallazo algunas actividades con algunos recursos y demás. La idea es después ver con mayor detenimiento una actividad, ver el recurso, ver el tipo de actividad, y si eso está en consonancia con lo que estuvimos viendo en el primer proceso, con respecto a la enseñanza de la historia, qué enseñar, ¿sí? Y con el diseño curricular que pertinente, ¿sí? Si es el de tercero, el de cuarto, y demás. Es un poco la idea, ir deshilachando, ver una actividad y decir, bueno, che, detrás de esta actividad, ¿qué conceptos tradicionales y qué conceptos básicos se pueden estar viendo, ¿no? Es un poco para llegar de una manera más clara a eso, ¿bien? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar la semana que viene. La semana que viene vamos a ver secuencia didáctica, ¿sí? ¿Qué es una secuencia y demás? Y vamos a ir reparando justamente en estas cuestiones de los recursos. No sé quién es Moto C Plus, pero sé que está haciendo ruido, digo por las dudas. Nada, más que nada poder ustedes rearmarse, ¿no? Para después llegar de una manera más sólida para poder armar la secuencia didáctica. Entonces, yo prefiero que en lugar de clase que viene ver el diseño de cuarto y de quinto, parar un poco y ver el tema de secuencia didáctica y demás, ¿sí? Y recursos y demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Quiero. Ella lo escucha, quiero que lo escuche. Bueno, nada, perfecto. Bárbaro, le agradezco de ya que se hayan podido conectar, ¿sí? Que hayan hecho el esfuerzo para conectarse y demás. Y bueno, nos vemos el martes que viene, nos vemos que vamos a ver secuencia didáctica, y ahí seguramente el otro martes seguro que hacemos un parate, no vamos a tener la materia, más allá que no le estoy dando trabajos a ustedes para que lo vayan haciendo ahora, pero creo que también está bueno que tengan un parate, ¿sí? Por lo menos como para nada, para dedicarle también a las otras materias y demás. ¿Listo? Bueno, gente, muchas gracias, que descansen, y en cuanto puedo terminar de convertir la grabación de la clase, la subo para quienes no pudieron conectarse hoy. ¿Sí? Que tengan buena noche y gracias por conectarse. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Chao, chicos, hasta luego. Chao, profe. Buenas noches, Chao, profe, que hasta luego. descansen.